Bueno, pues sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso introductorio al estudio del derecho aquí en El Abogado en Llamas. Una disculpa por ausentarme en estos videos, creo que fueron básicamente 2 semanas en las que me ausenté. Una disculpa por cuestiones de agenda, como que no me pude dedicar tiempo a hacer bien el video. Entonces, pues espero que no se vuelva a repetir, pero bueno, en fin, ya tenemos pues esta otra sesión de nuestro curso introductorio al estudio del derecho, en donde básicamente lo que vamos a tratar es un tema clásico dentro de los estudios del derecho, introductorios al estudio del derecho, que es la diferencia entre una norma jurídica y lo que la literatura doctrinal denomina como una norma convencional. ¿Qué es esto de la norma convencional? Pues básicamente son nuestras normas de trato social, nuestras normas de conducta social, que de pronto tenemos como estandarizadas a nivel de conducta o a nivel de cotidianidad. Pero precisamente siempre está este problema o esta interrogante de saber si esas normas de trato social, digo, más allá de si están reconocidas o no dentro de un código vigente, contarían estas normas como derecho o como normas jurídicas, lo cual es todo un tema problemático porque, si ustedes se dan cuenta, remite otra vez al asunto de la definición en torno al derecho. Pero bueno, en concreto lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser revisar 3 tesis clásicas en torno a cómo podríamos nosotros diferenciar una norma jurídica de una norma convencional. Entonces primero vamos a ver la del italiano Vecchio, luego vamos a meternos con la de Stambler y por último con la tercera, que es una de las más populares aquí en el mundo hispanohablante, de Rekansensen-Chitses, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en qué consisten estas 3 tesis para diferenciar norma jurídica de norma convencional. Y bueno, brevemente te invito a que me apoyes suscribiéndote, de esta manera me ayudas a crecer mucho, y también dándole like a este video, de esa manera también puedo llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver la tesis de Vecchio. Vecchio básicamente nos va a decir que para diferenciar entre una norma jurídica y digamos una norma convencional de trato social, pues hay que fijarnos en el aspecto coercitivo. De tal suerte que, según Vecchio, pues las normas sociales las va a terminar colapsando a normas morales. De modo que, pues como las normas morales, según Vecchio, no son coercitivas, es decir, no se castigan, entonces, pues ese es nuestro criterio para diferenciarlas. La norma moral, que según Vecchio es la norma de trato social, pues no se castiga, mientras que la norma jurídica sí. Pero como quizás ya para los que tengan muy afinado el olfato jurídico, doctrinal y también el filosófico, pues se darán cuenta que en realidad esta tesis de Vecchio es muy deficiente, por 2 aspectos primordialmente. El primero, pues es este colapso tan curioso y tan extraño que hace entre normas de convivencia social o de trato social y normas morales, ¿no? O sea, en algún sentido, nuestras normas de trato social, como por ejemplo cuando llegas a un lugar y saludas cordialmente, cuando le cedes el asiento a un viejito en el camión, cuando dices salud, cuando una persona estornuda, etcétera, todo ese tipo son normas de trato social, pues sí tienen una connotación moral, porque de pronto, si por ejemplo yo no digo salud cuando una persona estornuda, me pueden decir maleducado. Y el maleducado es moralmente una persona mala, ¿no? En ese orden de ideas. Entonces, bueno, sí hay una especie como de relación lógica entre las normas de trato social y cierto componente como moral que tienen. Pero no no toda norma de trato social es estrictamente una norma moral. Les pongo un ejemplo muy básico. Por ejemplo, cuando tú estás en este orden de ideas, no sé, conduciendo por una carretera, bueno, lo más cordial en este orden de ideas sería dejar pasar a aquel que te quiera rebasar, ¿no? Sin embargo, no se consideraría estrictamente como algo inmoral o algo malo el que tú no le dieras el paso a la persona que viene detrás, ¿de acuerdo? Bajo ciertas circunstancias. ¿Por qué no se consideraría como algo malo? Porque tú, en este sentido, vas manejando sobre un carril y estás en este orden de ideas, pues sí, conduciendo en primer lugar, o fuiste el primero en llegar a ese carril, y por eso pues no habría problema con que tú pues no te apartaras. Entonces, en ese sentido, noten cómo no toda norma de trato social es una norma moral, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la tesis de Vecchio se debilita un tanto. Ahora, está el tema de la coercibilidad.
parece que también Vecchio se equivoca cuando piensa que la moralidad no es coercitiva. Por supuesto que hay un castigo social cuando una persona rompe con algún tipo de moralidad social establecida. Por ejemplo, si yo no le cedo el asiento a la viejita o al viejito en el camión, bueno, a lo mejor no me meten a la cárcel, por ejemplo, por hacer eso, siempre y cuando no esté sancionado en alguna legislación vigente. Pero a lo mejor la gente que me rodea me ve feo y pueden tratarme mal, y entonces en este sentido hay una sanción social, si se dan cuenta. De hecho, en muchas ocasiones, a veces la sanción moral es mucho más fuerte que la sanción jurídica. Digamos, no sé, y esto sucede más que nada en las zonas rurales y también en nuestra cotidianidad. Una persona inocente que es inculpada de un robo, por ejemplo, y que pues meses o un tiempo hacia adelante descubren que es inocente, pero digamos que en la percepción pública se queda la idea de que sí es un ladrón, va a ser tratado a nivel moral como si fuera un ladrón, y eso es más duro que, por ejemplo, la sanción jurídica, que a lo mejor consistía en, qué sé yo, reponer el objeto que se robó, o no sé, ahí depende del criterio de oportunidad que se pueda dar, etcétera. Bueno, entonces, noten cómo si la moralidad es coercitiva. Entonces, por eso el criterio de Vecchio para diferenciar normas convencionales o de trato social respecto a las normas jurídicas, pues no funciona, es muy débil. Ahora, está el criterio de Stambler. Stambler corta por lo seguro y dice, mira, ¿sabes qué? Norma jurídica va a ser solamente aquellas que sean así jurídicamente reconocidas. Y pongo esto intencionalmente para que vean la circularidad, pero ahorita me meto con ello. ¿Qué quiere decir Stambler? Básicamente que solamente el derecho positivo es derecho, punto. Es decir, por ejemplo, aquí en México, todo lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación va a ser norma jurídica, mientras que las normas que no estén en el Diario Oficial de la Federación y ninguno de los códigos vigentes, ni en la Carta Magna, etcétera, pues no es derecho y se acabó. Pero noten aquí el gran problema que hay con esto. Por un lado, noten ustedes que, por ejemplo, en materia mercantil, a veces la costumbre se reconoce como, pues digamos, una vía jurídica de resolución de controversias, o en su defecto como un criterio de validez. Ahí depende de la legislación de cada país en un estudio de derecho comparado. Pero hay ese reconocimiento hacia la costumbre, por lo que ya lo que nos está diciendo Stambler no empieza a funcionar. En primer orden, y ahora en segundo orden, lo que nos dice la tesis de Stambler es circular. ¿Por qué? Porque apela a lo jurídico para diferenciar y definir a lo jurídico, diciendo que la norma jurídica solamente va a ser jurídica siempre y cuando lo jurídico lo reconozca. O sea, es como si la norma se dijera jurídica en sí misma, y eso es muy problemático en términos de fundamentación, tanto filosófica como jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, pues la tesis de Stambler no nos es muy útil. Ahora, la tesis de Sitches, perdón, este español muy popular en términos de introducción al estudio del derecho aquí en Latinoamérica, parece que es la mejor tesis o la que más soluciones da. Porque básicamente Sitches termina diciendo algo que nosotros ya estábamos manejando como criterio en sesiones anteriores, de entender al derecho como el conjunto de normas sancionadas por un Estado. En ese orden de ideas, Sitches dice, pues mientras haya una sanción judicial por parte de un ordenamiento violado, es en ese sentido que esos ordenamientos o esas normas van a ser jurídicas y se acabó. Por ejemplo, el no cederle un asiento a un viejito o una viejita en el camión, pues esa no es una norma jurídica a la que yo estaría ahí quebrantando porque el Estado no la sanciona. Si el Estado ya la empieza a sancionar, entonces sí va a ser una norma jurídica. Problema aquí que tiene Sitches respecto a esta tesis, precisamente cómo nosotros entendemos a cosas como la costumbre en materia mercantil y de pronto en otras áreas jurídicas que pues tienen una sanción más que nada social y que en algún sentido el derecho como que lo solapa o lo deja ir, ¿no? Entonces ese es un problema. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el presente video. Espero que les haya gustado. Ya sabes, dame like porque de esta manera me ayuda a crecer. Y déjame todo lo que, todas tus dudas, quejas, objeciones y demás que tengas aquí abajito en la caja de los comentarios. Nos vemos hasta la próxima semana.